Muy bien, chicos. Continuemos entonces con el ejercicio que estábamos haciendo en el video pasado. Ya, teníamos ya todos los datos colocados, ahora solamente falta ya hacer los respectivos cálculos, ¿bien? Te dicen, representar el proceso mediante un diagrama de bloques, ya, ese ya está. Representar el proceso en el diagrama de humedad, eso lo vamos a hacer al final, ¿ya? Lo que vamos a hacer ahorita es calcular el flujo de agua condensada. ¿Por dónde salía agua condensada? Por acá, ¿verdad? Por ahí salía agua condensada. Entonces nos están pidiendo el flujo L. ¿Cuánto vale L? ¿Ok? Porque el L le habíamos puesto que era el agua condensada, ¿ya? ¿Cuál es lo primero que vamos a hacer? Mira, yo te recomiendo que tú empieces a atacar por donde tengas mayor cantidad de datos. En el aire 1 tienes la temperatura, la humedad relativa y la humedad absoluta. Bien. En el aire 2 no tienes mucho, ¿no? Humedad relativa y humedad absoluta. Pero mira el aire 3. En el aire 3 tienes muchos más datos y tienes un dato muy interesante. ¿Cuál es ese dato? El flujo volumétrico. Tienes el flujo volumétrico. El flujo volumétrico es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque gracias al flujo volumétrico tú puedes hallar la cantidad de aire seco que hay en el aire. Recuerda eso. El flujo volumétrico me permite calcular la cantidad de aire seco que hay en el aire. ¿Y cómo se hace? Primero tienes que calcular algo que se conoce como volumen húmedo específico. Repito, primero hay que calcular algo que se llama volumen húmedo específico, que es el VH, este de acá, volumen húmedo específico. Su formulita es 1 sobre 29 más humedad absoluta sobre 18 multiplicado por RT sobre presión. Así, ¿ya? Ah, por cierto, la presión te decían que era una atmósfera. Ahí está. El proceso se lleva a cabo a una atmósfera. ¿Bien? Presión entonces vale una atmósfera. Pero recuerda que nosotros no trabajamos en atmósferas, trabajamos en kilopascales. Entonces, esto de aquí vendría a ser 101,325 kilopascales. ¿Ya? Ahí está. Lo digo porque cuando nosotros utilicemos la fórmula del VH, mira cómo te va a quedar, ¿no? VH es igual a 1 sobre 29 más la humedad absoluta que es 0,010 sobre 18 multiplicado por R, donde R vale 8,314. No te olvides, ¿ah? En esta formulita el R vale 8,314, ¿ya? Por la temperatura, que tiene que estar en Kelvin, ojo. Ahora tú dirás, ¿no? Profe, ¿qué temperatura coloco acá? Recuerda que en el video 1 habíamos dicho que la temperatura a la cual se encuentra el aire se llama temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Recuerden eso muy bien. La temperatura a la cual se encuentra el aire se llama temperatura de bulbo seco. Bien, así que acá tenemos que colocar la temperatura de bulbo seco, pero en Kelvin. ¿Ok? En Kelvin. Entonces, esto de acá en Kelvin, 69,5 más 273, ¿no? Para convertirlo en Kelvin, más 273 sobre la presión, donde la presión tiene que ser 101,325, ¿no? Porque me decían que la presión era una atmósfera. Y una atmósfera es 101,325 kilopascales. ¿Bien? Con eso obtenemos el valor del VH. A ver, sería, vamos a colocarlo acá, ya, 0,9847. Acá lo tengo, 0,9847. Unidades, profe, unidades, ya. Las unidades del volumen húmedo específico es metros cúbicos de aire húmedo sobre kilogramos de aire seco. Esas son las unidades del volumen húmedo específico, ¿bien? Ahora, como te decía, cuando tú tienes el flujo volumétrico y ahora tienes el volumen húmedo específico, ¿qué puedes hallar? La cantidad de aire seco que hay en el aire. ¿Ok? La cantidad de aire seco que tienes ahí en tu aire. El aire seco se calcula así. Flujo volumétrico dividido sobre el volumen húmedo específico. ¿Cuánto vale el flujo volumétrico? Era 150, ya. 150 metros cúbicos de aire húmedo sobre minuto. Y esto de acá dividido entre
0,9847 metros cúbicos de aire húmedo sobre kilogramo de aire seco. Ahí está. Se eliminan metro cúbico de aire húmedo con metro cúbico de aire húmedo. ¿Y qué te queda? Kilogramo de aire seco por minuto. ¿Ok? Esto de acá sale 152.33. 152.33 kilogramos de aire seco, porque estás calculando aire seco, sobre minuto. Ahí está. Eso vendría a ser la cantidad de aire seco que hay, ¿dónde? En mi aire 3. ¿Ok? Entonces ya tengo el aire seco que hay en el aire 3. Pero recuerda de que el aire seco en el aire 2 y el aire seco en el aire 3 es la misma. Así que por ende, ya tengo también el aire seco en el aire 2. El aire seco en el aire 2 vendría a ser igual al aire seco en el aire 3, que es 152,33 kilogramos por minuto. Oye, oye, oye. Y además, te había dicho algo más, ¿eh? Algo más te había dicho la clase pasada. Recuerda que en un enfriamiento con deshumidificación, ¿quién es el que se elimina? ¿Quién es el que sale? El agua, ¿verdad? El agua es el que comienza a salir. El agua es el que se comienza a condensar. Pero el aire seco no se condensa. El único que está saliendo por acá es agua. ¿Qué habíamos dicho entonces? Que en un enfriamiento con deshumidificación se cumple que la cantidad de aire seco que tiene la corriente 1 va a ser igual a la cantidad de aire seco que tiene la corriente 2. Eso quiere decir que el aire seco acá también vale 152,33 kilogramos por minuto. Ahí está. Y con eso, jóvenes, ya podemos calcular la cantidad de agua condensada que sale. Para eso, en un enfriamiento con deshumidificación, siempre te recomiendo que cuando tú quieres calcular la cantidad de agua condensada que hay, la formulita es así. Agua condensada es igual al aire seco. El aire seco puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser el aire seco de entrada o aire seco de salida, porque al final el aire seco es el mismo, ¿ya? Aire seco multiplicado por, escúchame bien, humedad mayor menos humedad menor. Humedad mayor menos humedad menor, ¿ok? Entonces, el flujo de agua condensada vendría a ser 152,33 kilogramos. Mira, voy a ponerlo con las unidades, ¿ah? Kilogramos de aire seco sobre minuto multiplicado por humedad mayor. ¿Quién es la humedad mayor? 0,021. Menos humedad menor. ¿Cuánto vale la humedad menor? 0,010. Ojo, estamos analizando solamente acá, solamente ahí. ¿Por qué? Porque ahí es donde sale el agua condensada, ¿ya? ¿Y cuáles son las unidades de la humedad absoluta? Es kilogramos de agua sobre kilogramos de aire seco. Mira qué bonito. Se van los kilogramos de aire seco. Ahí está. ¿Y qué te queda? Kilogramos de agua por minuto. Acabas de calcular el flujo de agua condensada, que eso sale 1,68. 1,68 kilogramos de agua condensada, ¿no? Kilogramos de agua condensada por minuto. Ahí está. Eso es lo que te están pidiendo. Calcular el flujo de agua condensada. Ahí está. ¿Ok? Entonces vamos a colocarlo esto más delgado. Ahí está. Esta vendría a ser la respuesta. Bien. Ya tenemos la respuesta de la C. Ahora, en la B nos estaban diciendo lo siguiente, ¿no? Representar el proceso en el diagrama de humedad. ¿Ok? Representar el proceso en el diagrama de humedad. ¿Cómo hago eso, profe? Tienes que hacer un bosquejo. Tienes que hacer un bosquejo. ¿Cómo se hace un bosquejo, profe? Ya. Bueno, no lo tengo dibujado, lo vamos a dibujar rápidamente. Vamos a colocar acá una línea, una flechita. Vamos a colocar otra flechita más. Y vamos a bosquejar el diagrama de humedad. Tú sabes que en el diagrama de humedad, esta zona, el eje X, viene a ser la temperatura y el eje Y viene a ser la humedad absoluta, ¿ya?
cuando tú vas a bosquejar el diagrama de humedad, siempre lo que recomiendo es que dibujes primero esta línea. ¿Qué cosa es esa línea, profe? Esa línea representa la humedad relativa del 100%. Yo te aconsejo que siempre la dibujes. Siempre que vas a bosquejar un diagrama de humedad, siempre dibuja la humedad relativa del 100%. Yo sé lo que te digo, ¿ya? Y ahora sí, aire 1. El aire 1 tiene las siguientes características. Tiene una temperatura de 32 grados y una humedad absoluta de 0,021. Más no grafiques, ¿eh? Solamente temperatura y humedad absoluta. Se acabó, nada más. No grafiques humedad relativa, temperatura de rocío. No, 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 no. Cuando a mí me piden bosquejar el diagrama de humedad, solamente es temperatura y humedad. Nada más. ¿Ya? Temperatura 32, dice, ¿no? Ya, temperatura 32. Vamos a colocarlo por acá. A ver. Temperatura 32, acá. Ya, y una humedad absoluta de 0,021. Ok, 0,021 por acá. 0,021. Entonces, ya tendría mi aire 1. Este vendría a ser mi aire 1, el aire atmosférico. Bien. Voy a colocar mejor la temperatura 32 un poquito más a la derecha, por acá. Sí. Y ahora sí, vamos a colocar acá mi aire 1. Ya está. ¿Qué más? Luego te dicen que el aire 2 tiene una humedad absoluta, vamos a colocar acá, tiene una humedad absoluta de 0,010, pero hay un problema, que no tengo la temperatura del aire 2, no la tengo, ¿ya? Pero sí se puede calcular, o bueno, sí se puede hallar. ¿Y cómo se va a hallar la temperatura de este aire saturado? Muy fácil. Recuerda de que el enfriamiento con deshumidificación, ¿cómo es la gráfica de un enfriamiento con deshumidificación? Mire, si me dicen enfriamiento, es porque la temperatura va a disminuir o no. Claro, la temperatura va a descender, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en un enfriamiento con deshumidificación? Mira, vamos a hacer esto un poquito más, o con este, un poquito más grueso. Ahí así se ve. Ya, mira. Resulta, resulta que del aire 1, como vamos a enfriar, tenemos que ir hacia la mano izquierda. Tenemos que irnos hacia la mano, ay no, a ver, ahí está, hacia la mano izquierda. Y ahí está enfriando. Ahí está ocurriendo un enfriamiento, ¿o no? Claro, porque la temperatura está que disminuye, ¿ya? Pero nuestro enfriamiento no es un enfriamiento cualquiera. Nuestro enfriamiento es un enfriamiento con deshumidificación. Cuando a ti te digan con deshumidificación, es porque no solamente vas a dibujar esta línea, sino que vas a dibujar o vas a continuar la línea por acá, por aquí. Vas a continuar la línea por la humedad relativa del 100%. Por ahí vas a continuar. Esta zona justamente se llama deshumidificación, ¿de acuerdo? Y esta zona se llama enfriamiento, ¿ok? Entonces, por eso que se llama enfriamiento con deshumidificación. Y ojo, en sí el enfriamiento vendría a ser todo esto, ¿no? Porque la temperatura sigue disminuyendo, ¿no? Sigue disminuyendo. Pero en esta zona en particular es donde ocurre la deshumidificación, ¿ok? Ahora, lamentablemente no podemos graficar todavía el aire 2, porque recuerda que del aire 2 no tenemos su temperatura, solamente tenemos humedad absoluta. Oye, ¿y sí o no que con la humedad absoluta es suficiente? Claro, mira, voy a colocar humedad absoluta de 0,010. Voy a colocarlo, voy a decir que va a estar por acá, 0,010. Ahí está. Y listo. Ya tienes tu aire 2. Este vendría a ser tu aire 2. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál fue lo necesario para graficar el aire 2? Solamente conocer que su humedad absoluta vale 0,010 y que su humedad relativa vale 100%. Entonces, para dibujar el aire 2, no fue necesario la temperatura, solamente fue necesario la humedad relativa y la humedad absoluta. Está bien, está bien. Pero en la mayoría de aires, como te dije, solamente va a ser necesario temperatura y humedad absoluta, ¿ya? Pero en este caso, sí nos sirvió.
saber la humedad relativa, ¿ya? Y finalmente el aire 3. El aire 3, otra vez, nos interesa la temperatura del aire 3, que vendría a ser la temperatura de bulbo seco, y su humedad, ¿no? Que vale 0,010. ¿Bien? Entonces, temperatura 69,5. Lo voy a colocar por acá, 69,5. Ahí está. Y una humedad absoluta de 0,010. Ah, ok. O sea, está acá, en esta misma línea. Por acá entonces estará mi aire 3. Ahí está. Porque su humedad absoluta es 0,010. Ahí está. Eso quiere decir de que nuestra línea lo vamos a pintar de otro color, ¿ya? Vamos a pintarlo de celeste. A ver. Eso quiere decir que la línea continuaría por acá. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos? ¿Qué vemos que se acaba de dibujar? Primero, de aire 1 a aire 2 vendría a ser un enfriamiento con deshumidificación. Ahí está la flechita. ¿Bien? Y del aire 2 al aire 3, ¿qué se acaba de dibujar? Se acaba de dibujar una línea horizontal. ¿Por qué? Porque acá ha ocurrido un calentamiento simple. ¿Qué significaba calentamiento simple? De que solamente aumenta la temperatura. Efectivamente, mira, acá la temperatura no sé cuánto vale, tampoco me interesa, ¿ya? Acá hay una cierta temperatura, pero esa temperatura, conforme va pasando hacia el aire 3, vemos que la temperatura va aumentando. Va aumentando hasta que llega a 69,5. ¿Y qué más podíamos decir de un calentamiento simple? De que la humedad absoluta se mantenía constante, ¿no? Y efectivamente, mira, la humedad absoluta se mantuvo constante. ¿Bien? Eso se llama representar en el diagrama de humedad. Cuando a ti te digan representar en el diagrama de humedad, ya sabes que lo que tienes que hacer es bosquejar, ¿ya? Bosqueja. Y nunca te olvides de que cuando tú vas a hacer el bosquejo del diagrama de humedad, tienes que dibujar la humedad relativa del 100%, ¿ok? Es absolutamente necesario. ¿Bien, chicos? Muy bien, espero que se haya entendido. Nos vemos en el siguiente video.